Este es el video 2 de la clase 2. Como ya vimos en el video previo, generamos un conjunto de muestras aleatoriamente y el objetivo es correlacionarnos con una función f que depende de dos parámetros w y b. Lo que queremos es encontrar estos parámetros w y b de tal manera que nuestra función f se ajuste de la mejor manera a este conjunto de muestras. La primera forma de abordar el problema va a ser a prueba y error observando la gráfica de la función f. Entonces, en el siguiente código vamos a implementar la generación del residuo dada una función específica definida por los pesos iniciales w y b. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este método es inicializar nuestros parámetros w y b, que vamos a llamar weight 0 y bias 0. Y con esta parte de acá lo que hacemos es generar un número aleatorio entre este rango. Es decir, w va a ser un número entre 0 y 10 y el bias va a ser un número entre 0 y 100. De nuevo, ustedes pueden dar clic aquí y obtener más información sobre esta función. Muy bien, entonces ejecutamos. Recuerden que la semilla aquí nos sirve para obtener valores reproducibles y es importante a la hora de aprender porque nos interesa comparar nuestros resultados. Entonces aquí weight 0 va a tener un valor entre 0 y 10 y bias 0 va a tener un valor entre 0 y 100. Y vamos a imprimirlo para ver cuáles van a ser estos valores iniciales. Vemos que el peso va a tener un valor inicial de 3 y el bias va a tener un valor inicial de 75. Si nosotros ejecutamos esto otra vez, pues como estamos usando una semilla, vamos a obtener valores reproducibles. Si yo comento esta parte, pues observen que ya no vamos a tener ni este 75 ni este 3. Ya cambian, ¿ok? Entonces, para que todos tengamos lo mismo, voy a dejar la semilla. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es graficar la correspondiente función f junto con los puntos que representan a nuestras muestras. Y bueno, ¿cómo vamos a formar esa función f? Pues considerando este peso y este bias. Entonces lo primero que hacemos es generar el conjunto de valores. Este conjunto de valores inicia en 0, termina en 100 y va en pasos de 0.1. Y para cada uno de estos valores en x vamos a calcular su correspondiente y, que va a ser multiplicarlo por el peso que acabamos de seleccionar y sumarle el bias. Entonces simplemente estamos evaluando la función f para este peso y este bias específicos. Muy bien. En esta parte de acá estamos calculando el residuo para esta función f. Recuerden que el residuo está dado por esta función. Y bueno, aquí vamos a graficar la función f. Bueno, perdón, aquí la función f. Esto simplemente es para seleccionar el tamaño de la gráfica, el nombre del eje y el tamaño de letra que se va a usar y lo respectivo para x. Con plot vamos a graficar nuestra función f con estas w y b específicas y con scatter vamos a graficar nuestras muestras xy generadas en un inicio. Entonces vemos que nuestra primera aproximación es no muy buena, pero de aquí vamos a partir. Y aquí estamos imprimiendo nuestro residuo. Entonces, recapitulando, ¿cómo obtuvimos esta recta de acá? Pues recordemos que estamos proponiendo las funciones del tipo w por x más b y lo que tenemos que encontrar es a w y b. Lo primero que hicimos fue escoger esta w y b aleatoriamente y es la gráfica que mostramos aquí en verde. Y muy bien, como observamos en la gráfica, pues esta función está lejos de describir la correlación entre los puntos que generamos. Lo que procede aquí es actualizar este peso y este bias de tal manera que esta función se vaya correlacionando mejor con nuestros datos. Eso es algo que también nosotros vamos a poder observar en el residuo.
El objetivo es que nosotros minimicemos esta parte de acá. Bueno, ahora lo que hace esta función es que toma como parámetros al peso y el bias actual y va a tomar un valor para agregar al peso y un valor para agregar al bias. Entonces lo primero que se hace es actualizar ese peso y ese bias, que es el valor que ya tenía más este valor que le vamos a agregar, tanto para el peso como para el bias. Lo siguiente que se hace es generar un conjunto de valores para x y evaluarlos en nuestra función f. Esta función f ya va a tener los valores actualizados para el peso y para el bias, que son los que calculamos aquí atrás. Y bueno, estas son las especificaciones para la gráfica. Como ya vimos, el tamaño, las etiquetas en y y en x. Aquí vamos a graficar nuestra nueva función f, es decir, nueva porque tenemos actualizados nuestros parámetros w y b. Y aquí vamos a graficar nuestras muestras. Nuevamente vamos a preguntar cuánto es el residuo con esta nueva función f. Y bueno, esta es una función, entonces la podemos mandar llamar. Y aquí tenemos el resultado. Esta es nuestra nueva función que intenta correlacionar nuestras muestras generadas. Y bueno, verla así realmente no nos ayuda mucho a saber si es mejor que la primera gráfica que nosotros tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es graficar las dos en la misma gráfica, por supuesto. Entonces la primera gráfica, la primera función corresponde a la verde y la función que acabamos de actualizar con el w y b actuales es la color rosa. Entonces vemos que mejoró un poquito porque se acerca un poco más a nuestras muestras. Y bueno, este procedimiento de prueba y error lo podemos continuar. Entonces podemos usar de nuevo esta función que actualiza a nuestros pesos. Ahora tengo que usar el peso y el bias anterior. Y aquí están los valores para actualizar al peso y al bias respectivamente. Y volvemos a comparar con la función anterior. Entonces otra vez vemos que se acerca un poco más a todos los datos que nosotros generamos. Recuerden, aquí siempre la función representada con verde va a ser la anterior y la función representada con rosa es la que acabamos de actualizar, es decir, en la que acabamos de actualizar el peso y el bias. Y esto lo podemos seguir aplicando más veces. Aquí vemos que ya se acerca mejor a nuestros datos y comparamos con la anterior. Y bueno, claro, hubo un buen cambio. Lo hacemos otra vez y comparamos. Y vemos que quizá aquí ya se nos pasó un poquito, ¿no? Otra vez y comparamos. Entonces ya nos regresamos un poco. Recuerden, la rosa es la actualización y la verde es la anterior. Y lo hacemos una vez más. Y bueno, en realidad nosotros podemos jugar tanto como queramos con la actualización de nuestro peso y nuestro bias. Y la idea es observar el cambio en el residuo con los cambios en la pendiente W y en B. Y bueno, otra forma bastante similar es buscando el residuo mínimo. Es decir, en lo que acabamos de ver, lo que hicimos era a ojo, ver la gráfica y ver si teníamos que aumentar un poquito la pendiente, disminuirla, etc. Ahora también lo vamos a hacer un poco a prueba y error, pero vamos a buscar el residuo mínimo. Muy bien, entonces esta parte de acá nos calcula el residuo, como ya lo definimos arriba, para una W y una B en particular, por supuesto. Aquí estamos usando la W0 y la B0, es decir, la que generamos inicialmente de manera aleatoria. Y lo que hacemos aquí es, primero vamos a dejar fija a B, en este caso lo vamos a fijar como -3, y vamos a variar a nuestro peso W. Primero vamos a iniciar a nuestro peso como el peso 0, que es el que nosotros inicializamos de manera aleatoria,
y vamos a ir aumentando de 0.2 en 0.2 este valor del peso. Y para cada nuevo valor del peso, por supuesto, vamos a calcular nuestro residuo. Entonces, como se observa al ejecutar esta celda de acá, tenemos un peso inicial de 3.2, tenemos un bias de menos 3, perdón, y el residuo calculado es este de acá. Después, como va aumentando de 0.2 en 0.2, pues el siguiente peso es de 3.4. El bias no lo estamos cambiando. Si se dan cuenta aquí, lo que le agregamos al bias para actualizar es 0, entonces no va a cambiar. Y el correspondiente residuo es este. Y así nos vamos a ir aumentando el peso de 0.2 en 0.2, como aquí nos dice. El bias lo vamos a dejar constante, no lo estamos cambiando. Y vamos a calcular el residuo respectivo. Todos estos parámetros se van a guardar dentro de la lista parámetros. Como aquí indica, recuerden que el atributo append lo que nos indica es que vamos a agregar, en este caso, una lista a nuestra lista cuyo nombre es parámetros. Entonces, cada lista va a ser de la forma weight, bias, residuo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pregunto por el primer elemento de esta lista, pues va a ser otra lista en donde el primer elemento va a ser el primer peso, el segundo elemento va a ser nuestro bias, que en este caso va a ser siempre constante, y en el último elemento va a tener nuestro residuo calculado. Okay. Bueno, como aquí estamos usando la función update weight biases, recuerden que esta función lo que nos genera es el cálculo del residuo y además la gráfica. Entonces, si ustedes se van hasta abajo, pues vamos a ver que también para cada caso en este for, pues nos va a dar la gráfica de nuestras muestras generadas y la función que se ajustó con el W, es decir, el peso y el bias dados. Entonces aquí nosotros podemos ver cuadro a cuadro cómo nuestra función se va acercando mejor a los datos, se va correlacionando mejor. Y bueno, ustedes pueden bajar todo esto con más cuidado y van a ver que incluso se va a pasar, ¿no? Aquí ya está incluso por encima de los datos. Y bueno, esto lo vamos a ver mejor aquí abajo. Lo que hacemos aquí es graficar no todas las curvas que obtuvimos, pero varias de ellas. Entonces iniciamos como por acá abajo y vamos actualizando nuestros pesos hasta llegar acá. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es graficar el residuo en función de nuestra pendiente W. Recuerden que en este caso la AB, el bias, siempre estuvo fijo, por eso es que en donde cruce en el eje Y no cambia, lo único que cambia es la pendiente representada por W en este caso. Entonces aquí lo que vamos a graficar es el residuo en función de la pendiente. Y el valor óptimo de la pendiente pues va a ser aquel que minimiza nuestro residuo. Recuerden que lo que queremos es justamente minimizar el residuo. Muy bien, entonces la gráfica es esta. Tenemos el residuo en función de nuestra pendiente o W en este caso. Y vemos que el valor de W que minimiza el residuo está cerca de 8. Y bueno, es algo que nosotros podríamos haber pensado desde un principio porque recordemos que nosotros justamente definimos nuestra pendiente como 8. ¿Dónde estamos? Ok, muy bien. Y bueno, en lugar de ponernos a buscar aquí entre puntito y puntito cuál es el valor mínimo, pues podemos usar una función de Python que me da el índice en donde se encuentra el valor mínimo de los residuos. Y una vez que encontró ese valor mínimo de los residuos, pues me puede indicar cuál es la W para ese residuo y cuál es la B para ese residuo.
Obviamente la b pues va a ser menos 3 porque quedamos que en este ejercicio no lo variamos, siempre fue constante. Y vemos que el W óptimo es 8, como nos lo sugiere la gráfica. Muy bien. Y finalmente graficamos nuestras muestras generadas con la función f que usa los parámetros óptimos w y b, que en este caso particular es w igual a 8 y b igual a menos 3. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a realizar un procedimiento similar, pero ahora en este caso vamos a dejar fijo w y vamos a variar al bias. Entonces lo mismo, weight siempre va a ser 8, no lo vamos a cambiar, como aquí en la función de update weights biases. Recuerden, es el valor con el que vamos a actualizar al peso, y como es 0, pues simplemente lo vamos a dejar igual. Y el bias lo vamos a inicializar en menos 250 y en cada actualización le vamos a sumar 10. Muy bien. Y de nuevo en esta lista de parámetros vamos a guardar listas con 3 elementos que va a ser el peso, el bias y el residuo. Muy bien. Entonces, igual que en el caso pasado, pero ahora el peso siempre va a ser constante e igual a 8. Y el bias va a comenzar en menos 240 y vamos a ir aumentando de 10 en 10. Y para cada par peso bias, pues vamos a calcular un residuo. De la misma manera, si ustedes se van más abajo en el código, van a encontrar las funciones, porque recuerden que esta función acá nos grafica nuestras muestras con la función que queremos correlacionar. Entonces en este caso la pendiente siempre va a ser igual, lo que estamos cambiando es la ordenada al origen. Entonces vemos que empieza muy abajo, a poco va subiendo hasta que toca a la mayoría de los datos y luego se pasa y sigue subiendo y subiendo y subiendo. Bueno, aquí ustedes pueden ver todo esto, pero lo podemos ver mejor si graficamos varias de estas funciones, como lo tenemos aquí. No estamos graficando todas, porque estamos graficando de la 0 a la 50, pero en pasos de 3, ¿no? Entonces vemos que como W no lo estamos variando, que en este caso W nos representa nuestra pendiente, pues claramente se ve que en todas estas gráficas la pendiente es la misma. Lo único que estamos cambiando es B, la ordenada al origen. Y de nuevo vamos a graficar el residuo en función de B. Y de nuevo queremos el valor óptimo de B y va a ser aquel que va a minimizar a nuestro residuo. Entonces en Y tenemos al residuo, en X tenemos a B y vemos que el valor que minimiza está cerca de 0. De nuevo, no nos tenemos que basar en la gráfica únicamente, podemos usar esta función de Python para encontrar el mínimo del residuo, y una vez que se encuentra el mínimo de esos residuos podemos preguntar para qué W y para qué B se obtuvo este residuo. Entonces W pues no lo cambiamos, es 8, y resulta que el B óptimo es 0, como nos lo sugiere la gráfica. Muy bien. Y bueno, aquí vemos que residuos, como nosotros lo definimos, es un objeto de tipo lista. Lo vamos a convertir a un arreglo de NumPy. Entonces, si nosotros volvemos a preguntar de qué tipo es esto de acá, pues ya me va a decir que es un arreglo de NumPy. ¿Y por qué queremos que sea un arreglo de NumPy? Porque queremos calcular su gradiente y lo vamos a graficar. Y bueno, aquí recuerden que como tenemos una parábola, pues su gradiente va a ser una recta. Su derivada va a ser una recta. Y finalmente vamos a graficar a nuestra recta empleando los valores óptimos de W y de B que acabamos de encontrar. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces todo este procedimiento que acabamos de hacer simplemente fue a prueba y error. Y lo que intentamos es minimizar nuestro residuo. Y al minimizar nuestro residuo lo que vamos a hacer es encontrar los valores óptimos de W y B. Entonces aquí el ejercicio sugerido para ustedes es que hagan un procedimiento similar
en el que tienen que inicializar sus parámetros W y B. Después tienen que graficar la función que se les va a generar con ese W y B que acaban de inicializar y graficarlas junto con las muestras que generaron en el ejercicio anterior. Y finalmente van a tener que jugar con los valores de W y B, es decir, van a tener que actualizarlos a prueba y error observando cómo la gráfica se va ajustando a sus muestras, y para ello se pueden auxiliar de la función update white biases que acabamos de ver en este notebook.